verdad que como siempre es un privilegio, es un gozo tremendo. Seguramente ya lo habéis escuchado alguna vez, pero es la realidad, con el deseo de que de alguna manera pueda transmitir la misma pasión, el mismo ánimo de conocer al Señor a través de su escritura. Y en ese sentido, pues ya tenemos unos cuantos días que estamos intentando de hacer un estudio profundo, un mensaje expositivo de la carta de Judas. Esta es la cuarta sesión ya hoy y como decía, estamos metidos de llenos en el estudio de esta carta de Judas. En las anteriores sesiones hemos estado viendo que algunos aspectos esenciales de la enseñanza que podemos extraer de esta epístola. Quiero aclarar, es importante aclarar que este no es un estudio definitivo. Esta porción de la Biblia, esta carta de Judas, como toda la escritura, tiene una riqueza escondida que acorde con los atributos del corazón y la mente del Señor, que es en muchos aspectos insondable. Y sería muy pretencioso, por mi parte, pensar, arrogante incluso, pensar que yo puedo extraer todos los tesoros ocultos de esta o de otra porción bíblica. El Señor permite que lo vayamos conociendo, que lo vayamos descubriendo a medida que nuestro deseo e intención de acercarnos y conocerle a Él también va creciendo. Y hermanos, esto es curioso, porque parece como que cuanto más te acercas y Dios permite ese encuentro en el que se nos descubre, se nos revela, parece como que se va abriendo un mayor despliegue de conocimiento a la vez que el deseo de alcanzar todo lo que el Señor ha dispuesto para quienes le buscan y le aman. Y pareciera que cuanto más progresas, más lejos te encuentras. Es como si cuanto más caminásemos hacia el destino de ver un deseo cumplido en el Señor, de llegar a esa íntima relación con papá, se fueran añadiendo nuevos tramos para avanzar, revelándose delante de nosotros un nuevo horizonte más hermoso, más profundo que el que nos precedía o que ya hubiéramos conquistado. Que el Señor nos toma, es como que el Señor nos tomase, nos alentase y nos animase diciendo, hay más y mejor. Hay más y mejor que lo que ya conoces. Vayamos juntos, toma mi mano y descubrámoslo. Puedes sentir ese amor envolvente que te empuja a conocer más a Dios. Puede que en ocasiones parece abrumador, no hay muchos motivos para desconfiar y mucho menos para rendirnos, para volver atrás. Lo que nos espera en el Señor siempre es infinitamente mejor que lo que vamos dejando atrás. Y si esto fuera poco, además tenemos la garantía de que Él, Elohim, siempre va con nosotros. Y seguro que habrá momentos en los que incluso nos llevará en volandas. Dios dice, vamos, adelante. Y ese es el deseo, ¿no? Esa es la intención esta tarde, pues, de trasladar ese ánimo a seguir adelante, con un empujón, a que no decaigamos, a seguir profundizando, a seguir estudiando la palabra. Y en esta cuarta sesión vamos a continuar con el estudio de esta profunda y apasionante carta. Si recordamos, en la anterior sesión vimos 3 ejemplos de actitudes que fueron reprobadas por el Señor y que por la rebelión persistente que plantearon sufrieron un juicio de retribución por su perversión e impiedad. Como hilo conductor, recordemos rápidamente. Judas hace un llamado a contender ardientemente por la fe. El motivo por el cual Judas hace este llamado, hace esta exhortación, es la infiltración de personas, puede que incluso líderes influyentes, tal vez maestros, que con su estilo de vida, moralmente transigente, daban una enseñanza que chocaba, atropellaba violentamente la enseñanza de Jesús y de los apóstoles, negando y blasfemando la autoridad de Dios y del Señor. En el versículo 4 podemos leer, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En la siguiente sección de la carta, del que dijimos que era un medio hermano de Jesucristo, hace una extensa denuncia con una amplia exposición de textos extraídos
del canon hebreo, así como también de otra literatura judía influyente en la cultura judía, valga la redundancia, del primer siglo. Vimos cómo la incredulidad, obstinación y desconfianza del pueblo de Israel trajo nefastas consecuencias sobre ellos. Dios determinó que esa generación rebelde, contumaz, pereciera en el desierto, como vimos en el versículo 5. En el segundo ejemplo, en el versículo 6, otro caso, esta vez de ángeles rebeldes, que despreciaron su posición de honor. Despreciaron su posición de honor al servicio de Dios, y en su arrogancia se rebelaron, incurrieron en desobediencia y conspiraron contra Dios, quedando sujetos a oscuridad y prisión eterna. Luego vimos otra lección que nos habla de la importancia de guardar nuestra pureza e integridad moral. En el versículo 7 hallamos la referencia de Sodoma y Gomorra, que hasta hoy son ejemplo de conducta depravada, inmoral y de perversión sexual, por lo que sufrieron un voto de castigo pereciendo bajo fuego eterno. La semana pasada nos quedamos inmersos, nos quedamos metidos en la enseñanza que traje del versículo 9. Por un lado, vimos algo respecto de la importancia de mantenernos siempre en la posición correcta en todo lo que hablamos y cómo lo hablamos. El Señor nos ha dado una posición de autoridad, hermano. Tenemos una posición de autoridad en Cristo, con la unción del Santo, con el Espíritu Santo. Pero también es una posición de respeto y de responsabilidad. Hay un estándar celestial, también para nuestra manera de hablar, incluyendo el lenguaje, el tono de voz que usamos. Eso podemos ver en la Biblia. Hay infinidad de textos que apelan o llaman a la conciencia de tener esta idea clara. Por ejemplo, en Efesios 4:31 tenemos un texto que dice que tenemos que dejar toda gritería, toda maledicencia. Luego el apóstol Santiago también nos hace una exhortación muy extensa a usar bien la lengua. Dice que es un miembro pequeño pero capaz de hacer grandes destrozos en la vida de la gente. Tiene la capacidad de bendecir y tiene la capacidad de maldecir. Y nosotros tenemos que usar siempre, los hijos, las hijas de Dios, tenemos que usar siempre para bendecir. Tenemos que usar ese miembro, la lengua, siempre para bendecir. Dice Santiago que una fuente no puede dar agua amarga y agua dulce. Y nuestro llamado es siempre a dar ese agua dulce, ese agua de bendición, ese agua de edificación. No tenemos que rebajarnos a otro nivel, ni perder nuestra posición, aun cuando estuviéramos en un careo con potestades del bando enemigo, como presentaba este versículo 9 en la carta de Judas. Siempre estamos bajo la autoridad divina. Esto quiere decir que estamos ligados a la unción, sujetos al Espíritu Santo. Esto eleva nuestra posición, hermano, por encima de las huestes, por encima de las potestades de las tinieblas, pero también confiere una responsabilidad, actuar dentro de un marco divino establecido. Debemos usar un lenguaje santo. El Señor tiene el nombre que es sobre todo un nombre, y eso nos confiere una autoridad, insisto, para reprender, para contender en su nombre, en el nombre de Jesús. El Señor te reprenda, como dijo el arcángel Miguel a Satanás en este caso. Este era uno de los aspectos que quería resaltar en la enseñanza de este texto que recoge el versículo 9 de la carta de Judas. Nuestro lenguaje, en todos los aspectos, debe responder a un estándar, debe responder a un nivel, a una posición dentro de lo establecido por Dios, ya sea en el área relacional con nuestros semejantes o aunque sea en una situación de conflicto, como vimos la semana pasada con nuestros semejantes. Vimos como las personas de las que la Biblia nos habla, nos describían situaciones de conflicto en los que en última instancia lo que dejaba zanjado el asunto era el Señor juzgue entre nosotros. O sea, también nuestra manera de hablar, nuestra manera de resolver el conflicto tiene que ajustarse a una manera santa, a una manera piadosa. Como decía, nuestro lenguaje en todos los aspectos debe responder a un estándar, debe responder a un nivel, a una posición dentro de lo establecido por Dios, ya sea en el área relacional con nuestros semejantes, aunque sea una situación de conflicto como vimos la semana pasada, o como hemos visto ahora mismo, como hemos visto hoy, cuando nos hallemos en contienda con el adversario o con potestades del bando enemigo. El Señor te reprenda. El Espíritu Santo te va a tumbar. Es así, hermano, que la Biblia nos enseña a hacer siempre buen uso de nuestras palabras, de nuestras conversaciones. Hay un texto también en la Biblia que dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos que tener en cuenta mucho esto.
nuestra manera de hablar nos define. Es lo que la gente primero ve, observa de nuestro carácter. Es cómo hablas, cómo te diriges a la gente, cómo tratas, con qué respeto, con qué amor. Y Jesús en este aspecto era un modelo inalcanzable tal vez, si no es en la unción, si no es en el mover del Espíritu en nosotros. El otro aspecto en el que me quería detener es en la historia que nos narra. Es la historia, como hemos visto ya, te he dejado entrever, que era una disputa entre Satanás y el arcángel Miguel. Y esta historia de Miguel y el enemigo no está en la Biblia. Todo el pueblo judío estaba inmerso por tradición en la lectura, observación y estudio de una literatura paralela a la Biblia, pero de mucho valor y peso para la cultura judía. Esta literatura era el equivalente a impresiones, apreciaciones o interpretaciones de la Biblia, como pueden ser hoy los distintos libros escritos por maestros de la palabra, por pastores, por eruditos, teólogos. El hecho de que un libro no esté incluido en el canon bíblico no quiere decir que no tenga un mensaje importante, pero nunca, escuchen bien, por favor, nunca estos escritos deben sustituir ni considerarse de un valor mayor a la propia escritura, a la propia palabra de Dios, a la propia Biblia. Las colecciones que menciona la palabra son bastantes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay varias. En número 21-14 se menciona el libro de las batallas de Jehová. Este es un libro hebreo perdido que se presupone contenía una serie de poemas que celebraban las victorias de Israel. Este no sería el título real, sino el de esta recopilación. Era el título de una sección del cántico que se mencionaba, entre otros, el número 21, del 17 y 18, y del 27 al 30 de ese mismo capítulo 21. Luego, en 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 18, también se menciona el libro de Jasé. Puede que de la época contemporánea al libro que hemos citado, ese que se llamaba, o una parte de ese libro se llamaba Las batallas de Jehová. El mismo David cita alguna compilación de proverbios antiguos anteriores a su época en 1 Samuel 24:13, donde leemos, como dice el proverbio de los antiguos, aunque puede que este estuviera recogido en alguno de los libros citados anteriormente, o en el de las batallas de Jehová, o en el del libro de José. Luego ya en el Nuevo Testamento, en Colosenses 4:16 se menciona una carta de Pablo a la Odisea, la cual no se ha podido contrastar con ningún manuscrito original, por lo que se entiende perdida. Aunque es cierto, es verdad que hay algunas ediciones americanas de la Vulgata, o de la Biblia Vulgata. Hay una carta a los laodicenses, pero no se ha podido verificar que sea la carta auténtica, la que Pablo escribió, y casi con unanimidad certifica que este documento es falso. Luego llegamos a las dos obras a las que Judas alude en su carta, menciona en su carta el libro de Enoc o primera de Enoc y el testamento de Moisés. Estas son conocidas como colecciones deuterocanónicas o pseudoepígrafas y también como libros apócrifos. Por alguna razón, los eruditos o escatólogos que conformaron el canon bíblico, el Antiguo Testamento ya era entre 2 y 3 siglos antes del nacimiento de Jesús, pero por alguna razón los eruditos o escatólogos que conformaron el canon bíblico completamente, no les pareció inapropiado dejar estas alusiones porque no distorsionaban el mensaje de la carta de Judas y en cierta forma o ayudaba a los primeros receptores de la carta a entender el propósito de la misma. De cualquier manera, estos libros no eran sino interpretaciones de algunos pasajes de la Biblia y, como ya he dicho, nunca, y escuchen bien por favor, nunca estos libros deben sustituir el mensaje bíblico, tampoco los libros de los comentaristas actuales. Yo sé que todos tenemos cierta inclinación a escuchar a ciertos pastores, a leer comentarios de ciertos eruditos, teólogos o maestros de la Biblia, pero nunca estos comentarios tienen que tener un valor superior. Nunca pueden sobrepasar ni la autoridad bíblica, ni el valor, ni el peso que la Biblia debe tener para el creyente, para nosotros, para los hijos, las hijas de Dios. Estos textos que Judas mencionaba en su carta son extraídos de libros y recopilaciones datadas en el periodo intertestamentario o
periodo del Segundo Templo. Esto fue una época, como comentaba hace un momento, entre los siglos III y II antes de Cristo y los siglos II y III después de Cristo, cuando ya se formó la Biblia tal y como la conocemos hoy, o buena parte. Ya el canon hebreo estaba compilado, ya existía como tal la Biblia judía, y estas obras eran, como dije, apreciaciones de comentaristas bíblicos. Cabe decir que el pueblo judío estaba inmerso en la tradición bíblica, era el principal tema de conversación en las plazas. Formaba parte de la enseñanza en las escuelas, incluso se leían y enseñaban en las sinagogas parte de estas recopilaciones. Por eso Judas sabía que estas alusiones, que estas menciones, daban peso al mensaje entre los primeros receptores de la epístola, y por alguna razón ha permanecido hasta nuestra era, hasta el tiempo actual. Él sabía que sería de consideración para los primeros lectores o receptores de esta carta. El versículo 10, ya entrando en materia del estudio, en el avance, podemos leer: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Aquí Judas está diciendo abierta y claramente, como conclusión al trío de ejemplos que hemos visto en el versículo 6, 7 y 8, miren, estos no saben lo que hacen, no tienen ni idea, y en lo que conocen por naturaleza, en lo que deberían ser íntegros y guardar, observar y enseñar, defender el mensaje del Evangelio, se han envanecido, se han corrompido y están bajo maldición. Ustedes estaban haciendo una advertencia clara a los lectores, a los receptores de esta carta: ustedes no tienen que ser igual. Y esa advertencia llega a nuestro tiempo hoy. Nosotros no tenemos que ser así. Nosotros no debemos ser igual. No tenemos que hacernos imitadores de esas malas enseñanzas, de esas doctrinas erradas. Por eso, en la primera sesión y segunda también comenté, es importante que nosotros podamos recibir de primera mano, en comunión con el Espíritu, y tener ese discernimiento para saber todo lo que los maestros, pastores y la gente que predica la Biblia nos enseña desde el púlpito o a través de una prédica en internet o como sea. Es muy importante que tengamos esa noción. Estaba aludiendo, denunciando a estos líderes religiosos, a estos maestros corruptos, diciéndoles: esto no es así, están en peligro y va a haber consecuencias. Es una advertencia que tiene que resonar, tiene que hacer eco hoy en nuestros días. Va a haber consecuencias a las personas que enseñan mal, a las personas que están tergiversando la escritura. Hay muchísimos textos. Me parece que en Santiago dice que no queramos ser maestros porque recibiremos mayor condenación. Porque las personas que están de alguna manera o estamos enseñando la Biblia, vamos a estar mirados de una manera más especial, de una manera mucho más especial, porque se supone, se sabe, se entiende que hay vidas, hay almas en juego con nuestra predicación, con nuestra enseñanza. Y eso tenemos que tenerlo claro, tenemos que tener muy presente, personas en juego, y están atentos a escuchar, y puede que una mala enseñanza pueda distraer, pueda alejar, pueda ser un obstáculo para que las personas lleguen a tener ese conocimiento verdadero de lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos. Y esto nos conecta con la segunda triada de ejemplos que no debemos seguir. Si bien los primeros que presentaban obstinación, arrogancia e inmoralidad tenían como denominador común que eran grupos de rebeldes que recibieron retribución por su perversión, en este segundo grupo que vamos a ver en el versículo 11, vamos a ver como un factor común, como un denominador común, a personas rebeldes que arrastraron, que condujeron a otras personas y los arrastraron a perdición, los arrastraron a juicio, a retribución, por perversión, por maldad. Eran hombres impíos que sedujeron, incitaron a otros a seguir un camino de rebelión contra Dios y lo establecido por él. En el versículo 11 leemos: ¡ay de ellos! Con exclamación, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. El primer ejemplo que se nos presenta es el camino de Caín. ¿Cuál es este camino de Caín? La historia bíblica nos narra el relato de la vida de Caín. Sabemos de Caín que fue
primeros descendientes de Adán y Eva. Caín mató a Abel por celo, por envidia. La palabra de Dios dice que los dos ofrendaron, pero que la ofrenda de Caín no agradó al Señor, y en cambio la ofrenda de Abel sí agradó al Señor. Por alguna razón sospechamos, ¿no? Se presupone que Abel, de alguna manera, el Espíritu Santo tal vez reveló cuál era el corazón de Dios, cuál era la ofrenda que a Dios le agradaba. Y ese sacrificio de ese animal engordado apuntaba al sacrificio de Jesús. Y esa es la ofrenda que agrada al Señor, el sacrificio de Jesús, la vida de Jesús. La historia bíblica, como decía, nos narra el relato de la vida de Caín en Génesis 4, pero ¿qué hay que resaltar de su vida como ejemplo para nosotros? Explícitamente vemos que Caín fue homicida en su tiempo. Mató a Abel, su hermano, como ya hemos mencionado, y fue desechado por el Señor, anduviendo en tierra de Nod, donde construyó una ciudad en la que reinó el caos y la violencia, al punto que Lamec, su descendiente, se jactaba de su maldad, diciendo: si 7 veces será vengado Caín, yo, Lamec, he sido aún más malo, que hasta 70 veces 7 seré vengado. Eso lo podemos ver en Génesis 4, concretamente este versículo es el versículo 24. Quiero aclarar, este Lamec no es el papá de Noé. El Lamec, padre de Noé, es descendiente de Set, otro hermano de Caín y Abel posterior, pero no de Caín. En sus respectivas descendencias se repiten nombres como Enoc o Lamec, pero me parece importante aclarar, porque Enoc, primogénito de Caín, no es el que el texto sagrado menciona en la carta de Judas como un hombre que caminó con Dios y que fue arrebatado al cielo sin ver muerte. La Biblia dice que el Enoc que fue arrebatado fue séptimo desde Adán. En cambio, este Enoc, el hijo de Caín, sería tercero. Sería Adán, Caín y Enoc. No es este Enoc. Y además, el Lamec, descendiente de Caín, no es el padre tampoco de Noé. Esto, si queréis, lo podéis ver tranquilamente, con mucho detenimiento, y observarlo fácilmente en los capítulos 4 y 5 de Génesis. Pero hay algo interesante, hay algo que yo quiero resaltar, remarcar esta tarde para acabar esta parte del estudio de la carta de Judas. Como digo, hay algo interesante en la historia de Caín, algo que nos revela la historia de Caín en cuanto a la forma en la que presentamos nuestras ofrendas al Señor. El camino de Caín representa un camino de religiosidad. Hemos visto los 3 ejemplos anteriores, hemos dicho obstinación, incredulidad, la arrogancia de los ángeles y la perversión sexual, de inmoralidad sexual de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y este 4º ejemplo sería un camino de religiosidad. Este tampoco es una actitud que tampoco agrada al Señor. Representa el camino de las obras, de los rituales. Representa el camino de la tradición religiosa. Podemos ver como 2 maneras en las que las personas hacemos nuestra ofrenda al Señor. Una es la manera del mundo, la manera de la religión, y otra es la forma que a Dios le agrada, es la forma en la que Dios se complace. Si hay algo en lo que Jesús hizo especial énfasis y que con frecuencia confrontaba la forma que sus contemporáneos y los líderes religiosos tenían de acercarse a Dios, era precisamente eso. Era una manera religiosa. Podemos ver, hay un montón de alusiones en los evangelios, en Mateo 23, Mateo 9, Mateo 12, y bueno, serían parte. Luego tenemos también en Marcos, en Lucas, incluso en Juan. Y de alguna forma, estos líderes religiosos, estos hombres religiosos, se creían justificados en sus obras, en sus tradiciones, en sus rituales, por encima de lo que el Señor espera, por encima de buscar tener esa relación íntima con el Señor, que les ayudase a encontrar cuál era la forma en que se tenían que conducir delante del Padre. Por eso rechazaron a Jesús, por eso no quisieron, odiaban a Jesús, porque ellos tenían su entendimiento entenebrecido, estaban cegados. De alguna forma, como decía, se creían justificados en sus obras, en sus tradiciones, en sus rituales, y Jesús les aconsejó varias veces, como he dicho antes también, en Mateo 9, Mateo 12, tomar como referencia el texto que cita el profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 6, diciéndole: id
y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. En Miqueas 6:8 también encontramos un texto que dice que lo que Dios espera de nosotros es amar misericordia, hacer justicia y humillarnos ante el Señor, humillarnos ante Dios. Dios se complace, hermanos, Dios se complace en Cristo, en su vida de humildad, en su vida de obediencia, en su vida de sujeción al Padre, una vida de compasión, una vida de amor al prójimo, una vida de perdón. La ofrenda que a Dios le agrada es la vida de Cristo impartida en nuestra vida, en ti y en mí. Esa es la ofrenda que a Dios le agrada, es la administración del Espíritu Santo en nosotros. Es una vida de íntima comunión, es una vida de plena dependencia, es una vida de máxima obediencia a su palabra. La ofrenda que Dios quiere es Cristo en nosotros, es Cristo en ti y en mí. Que hagamos nuestra su causa, la carga por las almas, extender el mensaje de salvación. La ofrenda que Dios espera es que busquemos santidad. La santidad no viene del cumplimiento de una serie de reglas, de rituales o tradiciones. La santidad es el resultado de cultivar una vida de intimidad verdadera con Dios, con el Espíritu de Cristo y por el Espíritu de Cristo. Y hasta aquí. Hoy quería dejarlo así. Nos quedamos con la reflexión de estos dos principios que podemos extraer de este mensaje, de este corto mensaje, con esa idea. No somos capaces, en alguna forma, de poder extraer toda la enseñanza bíblica que podemos encontrar, todo ese tesoro escondido que la palabra de Dios nos quiere revelar poco a poco, a medida que nuestra intimidad, a medida que también vamos creciendo en el deseo de esa relación íntima, cercana. Y luego también otro punto importante en el que deberíamos meditar de este mensaje, de este pequeño estudio, de esta porción, es cómo estamos ofrendando. ¿Cuál es tu ofrenda al Señor? ¿Cuál es mi ofrenda al Señor? ¿Cómo nos entregamos? ¿Cómo hemos consagrado nuestra vida? Basamos nuestra vida, nuestra comunión, nuestra intimidad con el Señor, la basamos en una vida de religión, de guardar ciertas fórmulas, ciertos rituales, de guardar ciertas tradiciones, o realmente estamos buscando esa santidad a la que el Señor nos llama en muchísimos textos. La palabra de Dios dice, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y eso es lo con el que tenemos que quedar hoy. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Que el Señor os bendiga. Un abrazo.